de advenimiento más corta. Y es más corta porque el cuarto domingo sería el domingo 24 de diciembre. Así que ese día es como vamos a celebrar el cierre de la temporada de advenimiento. Y advenimiento significa que Cristo viene a nosotros, y así que lo celebramos de esa manera. Pero antes de eso, quisiera hablar acerca de una oración que Jesús hizo. Y es una oración muy hermosa que está en Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Jesús dobla sus rodillas y ora al Padre y le dice esto. Dice, no ruego solo por estos, refiriéndose a sus discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Cuando leemos esta palabra nos damos cuenta que el deseo de Jesús, el deseo en su corazón es que la iglesia sea una sola. Cuando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que lo conforman todos los creyentes, debe de ser una. Diversa, sí, pero una sola. Así que Jesucristo ora y dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, el Padre y el Hijo son uno solo, dice, permite que ellos también estén en nosotros, para que en el mundo crea que tú me has enviado. Así que hay una tarea grande que nosotros tenemos como iglesia, que es la de vivir nuestra cristiandad como una sola persona, como uno solo, como un solo cuerpo. No solamente para edificarnos, no solamente para aprender y acompañarnos en nuestra jornada cristiana, sino también para que el mundo realmente entienda que Jesús fue enviado por el Padre Celestial a este mundo para salvarnos del pecado y limpiarnos de toda maldad con su sacrificio. Así que hay un doble propósito. Así que Jesús en esta oración expresó al Padre Celestial el deseo más profundo y sincero que albergaba ahí en su corazón. Él, en su caminar, desde que nació hasta que creció, pudo ver cómo el corazón del ser humano estaba dividido aún en la época de Jesús. Judíos contra los romanos, los diferentes corrientes religiosas de la época divididos entre ellos. Así que había una gran división, incluso en aquellos que le seguían a él. Así que él clama a su Padre Celestial, oro para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Jesús clama, Jesús ruega, Jesús pide a su Padre por la unidad de la iglesia. Así que, y esta unidad se manifiesta en medio del amor y una sana convivencia. Las personas que están dentro de una congregación como la nuestra, que profesan ser cristianas, somos los que conformamos la iglesia. La iglesia no es la organización registrada ante el gobierno, la iglesia no es el edificio, la iglesia es usted y soy yo. Y Jesús ora a su Padre Celestial para que nosotros no seamos diversos, no nos estemos divididos, sino que estemos unidos en una sola voz, en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo Señor y Dios. Y en esta oración Jesús no solo ora por sus discípulos, aquellos que caminaron con Él, que se empolvaron sus pies, que se sudaron sus túnicas caminando de pueblo a pueblo con Él por 3 años y medio, sino que también Jesús en esta oración estaba orando por usted y por mí. Porque Él dice, oro no solo por estos que están conmigo hoy aquí, sino que también yo oro por aquellos que han de creer por el mensaje de ellos. Y así que a través de la historia, por más de 2000 años, el mensaje de Cristo, el mensaje salvador del Señor Jesucristo ha sido transmitido de generación en generación. Y cada uno de nosotros hemos sido bendecidos por haber recibido el mensaje de una persona valiente que abrió su voz, abrió su boca para proclamar el mensaje de Jesús, y que hoy nosotros pudiéramos estar sentados aquí escuchando la palabra del Señor. Pero lo que es cierto es que la convivencia humana no es sencilla. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 personas reunidas en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio de ellos, ¿cierto? Eso dice la palabra del Señor.
Y qué hermoso, porque es cierto, cada vez que nos reunimos como iglesia, nos constituimos la asamblea de Dios, Dios envía bendición sobre nosotros. Pero yo también diría que donde hay 2 o 3 personas juntas, tarde o temprano, van a surgir roces, desacuerdos, incluso hasta enojos, porque así es el ser humano. Y somos seres humanos en vías de perfección, pero no lo somos todavía. Así que cuando hay 2 o 3 personas juntas, en algún momento va a haber desacuerdos. O si no, aquellos que tienen una familia pueden levantar la mano si nunca han escuchado a sus hijos pelear entre ellos. No hay ninguno, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes los hijos enojados con sus padres? Viven bajo un mismo techo, ¿cierto? También es cierto que se aman, pero hay discordia, hay diferencias. Así que la iglesia también es una, pero en la convivencia humana también muchas veces nuestros propios deseos hacen que hayan discusiones entre nosotros. Y esto le ocurrió incluso a 2 de los ministerios apostólicos más importantes de la primera iglesia, el apóstol Pablo y su socio Bernabé, 2 apóstoles de Jesucristo que se dedicaban a predicar la palabra del Señor, ungidos con el Espíritu Santo de Dios, hombres buenos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra del Señor, como describe a Bernabé y a Pablo. Ambos formaban un equipo pastoral maravilloso también, pero aun cuando ambos se amaban, esto no impidió que tuvieran una controversia, que tuvieran una diferencia de criterio en cómo desarrollar el ministerio evangelístico que Dios les había encomendado. Aun siendo buenos hombres, llenos del Espíritu Santo, tuvieron una diferencia. Y este desacuerdo provocó la separación del equipo apostólico y ambos tomaron rumbos distintos. Por un lado, Bernabé se dirigió a su tierra, Chipre, de donde él era oriundo, con uno de los colaboradores de su equipo pastoral llamado Juan Marcos. Y por su parte, el apóstol Pablo, acompañado de Silas y Silvano, siguieron o continuaron predicando la palabra del Señor en este otro sector del mundo que se conocía en ese tiempo como Antioquía, toda esta región de Antioquía. No de Antioquia, Colombia, como muchos conocen, ¿verdad? Sino allá en el mapa bíblico donde nosotros conocemos. Así que tomaron rumbos distintos. ¿Estarían divididos? ¿Estarían enojados? Bueno, la Biblia nos llama y nos enseña cosas distintas. Dice, a pesar de que habían tomado caminos diferentes, ambos se respetaban. Ambos compartían su admiración uno por el otro y sabían que estaban llenos del Espíritu Santo. Porque quien pudo mantenerlos unidos, aun cuando tomaron caminos distintos, nos preguntamos, ¿quién pudo haber sido? Decir, hombres, Bernabé fue el primero que abrió sus brazos para recibir a Pablo, una vez que recibió Pablo a Cristo y lo adoctrinó, le enseñó, lo llevó a los demás apóstoles. Bernabé lo acogió con un corazón cálido, pero ahora están separados. ¿Pero qué los pudo mantener unidos aun cuando físicamente estaban en lugares distintos? Bueno, el apóstol Pablo nos da la respuesta a esa pregunta. En Romanos capítulo 5, versículos 5 y 6, dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir, ¿cómo? Juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón, una sola voz, glorifiquen al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver que aunque físicamente estaban caminando por diferentes direcciones, estaban unidos. Estaban unidos en un propósito, y el propósito era glorificar al Señor Jesucristo. No era exaltar su nombre,
No era llenarse de vanagloria y decir, yo tenía razón, yo tuve la razón, mira, mi ministerio es fructífero. No, sino que tenían en su corazón, y eso es lo que les unía a ellos, el único propósito de dar gloria al Señor Jesús. Pero también dice que vivían juntos, ¿cómo? En armonía. Y la armonía no es, cuando hablamos de armonía, no estamos hablando de ser iguales, sino que en las diferencias, no solo físicas, culturales, emocionales, sino que en toda esa diversidad nosotros podemos usar esa diversidad y convivir juntos. Así que esas diferencias, en lugar de separarnos, nos unen. En lugar de debilitarnos, nos fortalecen. Porque en lo que eres fuerte y yo soy débil, yo puedo fortalecerme de esas virtudes que usted tiene. Y esa es la riqueza de la diversidad, de vivir en armonía, como las cuerdas de la guitarra, 6 cuerdas, todas diferentes, diferente longitud, diferente diámetro, diferente sonido, pero que juntas forman notas melodiosas que son agradables a nuestro oído. Esa es la armonía que Dios espera con nosotros. El Salmo 133 dice, mire cuán hermoso y agradable es vivir todos juntos y en armonía. Apocalipsis capítulo 9 nos habla de que al final podemos ver gente de toda tribu, lengua y nación juntas adorando al Señor. Así que Dios aprecia la diversidad. Si no hubiera sido así, nos hubiera hecho todos iguales. Pero nos ha hecho diferentes, con diferentes formas de pensar, diferentes formas de decisiones que tomamos en nuestra vida. Y eso, en lugar de alejarnos, debería de unirnos. Y esa fue la oración de Jesús. Padre, yo oro para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero solamente por medio de Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede lograr que sus hijos e hijas puedan vivir juntos y en armonía. Porque la naturaleza del ser humano es siempre dividir, porque yo quiero tener la razón, porque yo quiero ser el número uno. Primero yo, después yo y tercero yo. Por eso solamente cuando nos llenamos de ese poder del Espíritu Santo, si seguimos el consejo de su palabra, entendemos que el mundo no gira a nuestro alrededor, sino que nosotros hemos sido llamados para girar alrededor del Señor Jesucristo. Él es el centro de nuestra vida. La Biblia nos llama a poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Pablo y Bernabé, al igual que todos los creyentes, el propósito y el deseo único de ellos era agradar al Señor Jesús y al Padre Celestial. Así que vivir juntos sin armonía no significa esa homogeneidad, o sea que todos somos iguales, sino que la unidad en medio de la diversidad. Y así como Pablo y Bernabé estaban unidos en un solo propósito de proclamar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero pensaban de maneras diferentes en cómo llevar a cabo esta tarea. Pero el Señor respetaba eso y sabía que esa diversidad iba a provocar que el evangelio se expandiera por todos los lugares. Pablo y Bernabé no se convirtieron en enemigos. Ninguno se encargó de hablar mal del uno o del otro. Ambos sabían que la diversidad de pensamiento daría como resultado el avance del evangelio por el mundo. Allá en Antioquía, en el lado de Chipre, Malta y todas las demás islas del Mediterráneo. Así que, según el Evangelio de Marcos, también el Señor Jesucristo tenía ese mismo pensamiento de abrazar esa diversidad en las personas. El Evangelio de San Marcos nos relata una historia hermosa acerca de cómo abrazar la diversidad.
Y es que el apóstol Juan llega emocionado delante de Jesús y dice: maestro, maestro, hemos visto a un hombre que estaba echando fuera demonios en tu nombre y estaba sanando y haciendo milagros, y le dijimos: no hagas eso, porque no es de los nuestros. No hagas eso porque no es de los nuestros. Y se lo impidieron. Pero Jesús le respondió: no se lo impidan, ya que nadie que hace un milagro en mi nombre, ya que alguna persona que no habla mal de mí, no está en contra. Aquel que está a favor nuestro no está en contra. No se lo impidan, porque la palabra del Señor es proclamada. Así que para que la armonía y el amor entre los creyentes surja, emerja, y que sea parte nuestra de nuestro diario vivir, necesitamos dejar atrás ese egoísmo y ese deseo de una vanagloria. Oh, yo logré tal cosa, yo hice esto. Si no hubiera sido por mí, ¿dónde estarían? Si yo no hiciera esto, ¿quién lo haría? Es el momento de dejar ese tipo de pensamiento atrás, porque ese no es el pensamiento de Cristo. No hacer esto es vivir en el pasado, en la vieja naturaleza pecaminosa del cual Cristo nos ha liberado. Y la vieja vida de vivir es aquella que dice: primero yo, segundo yo, tercero yo. Yo soy el primero y nadie más. Eso no es lo que el Señor nos ha llamado. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así que ese es el deseo del Señor Jesús. Por eso Él se arrodilló al Padre y dice: Señor, Padre Celestial, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y el apóstol Pablo entendió perfectamente esta enseñanza del Señor Jesucristo. Y le hizo una recomendación a la iglesia de abandonar la manera antigua de pensar y adoptar una nueva manera de pensar, una forma nueva y reformada, orientada a agradar a Dios y no a buscar el reconocimiento humano. Así que en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24, el apóstol Pablo escribió esto en su carta a los Efesios. Con respecto a la vida que antes llevaban, no está hablando a la que tienen que llevar ahora como cristianos, sino a la que llevaban antes de conocer a Cristo. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, lo cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente, ponerse el ropaje de una nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ya la vieja manera de pensar, primero yo, después yo y solo yo, ¿qué harían sin mí? Eso debe de quedar atrás. Y ahora vestirnos de un Cristo comunitario que nos enseña a vivir nuestro cristianismo en comunidad, sirviendo a otros y amando a otros, más incluso que a nosotros mismos. Porque la imagen de Dios en nosotros se refleja en la justicia, se refleja en la santidad. Y ustedes dicen: pastor, yo no soy santo, yo no tengo una aureola aquí, ni tengo alas como un angelito tan bueno. Bueno, a eso no se refiere aquí acerca de la santidad, porque el único santo y supremo es el Dios Todopoderoso. Esto quiere decir que nuestra manera de actuar debe ser siempre buena, apartarnos del mal. La palabra justicia en la mayoría de los diccionarios está definida como el principio moral que se inclina a orar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Eso es justicia.
Cuando hablamos de justicia, no solamente estamos hablando de los tribunales, de un juez, de un abogado acusador y un defensor. Estamos hablando de actuar justamente, dándole a cada uno el mérito que corresponde, el respeto que le corresponde. Eso es actuar con justicia. Y por otro lado, también santidad no se refiere a vivir en una nube o en una burbuja donde no hacemos el mal, sino la santidad se refiere a la pureza, a la separación del ser humano del mal y dedicarse al servicio de Dios. Apartarse y dedicarse para servir a Dios. ¿Y cómo podemos servir a Dios que no vemos? Bueno, lo hacemos a través del servicio de nuestros hermanos y hermanas que sí podemos ver. Del ser humano que podemos ver, al cual le podemos servir. Recuerden lo que el Evangelio nos recuerda, que Jesús contó una historia donde decía: estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y ahí estabas por mí, tuve sed, me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste. Y ellos iban a decir: Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas? Y Jesús dijo: cuando le hiciste esto a uno de mis pequeños, lo has hecho a mí también. Así que nosotros mostramos nuestro servicio y nuestra santidad también cuando ponemos nuestra vida a servicio de los demás. Le servimos a Dios en la iglesia de muchas maneras, de muchas formas, pero también le servimos a Dios cuando salimos de la iglesia, cuando le servimos a nuestro prójimo también. Eso es santidad. Eso es hacer el bien. Eso es buscar la justicia de Dios. Así que la vieja naturaleza pecaminosa no permite que las personas puedan vivir en armonía, porque siempre va a buscar su propio bien, ya que es una naturaleza pecaminosa, egoísta. Esto quiere decir que cada persona busca solo su propio bien, nada más. Hay gente que tiene un dicho que dice: primero mis dientes y después mis parientes, ¿verdad? Pero el verdadero cristiano no vive de esa manera. No vive sin pensar en los demás. Vivir de esta manera egoísta no permite que el deseo y el anhelo de Jesucristo en esa oración dirigida al Padre pueda cumplirse, pueda llenarse. Quedamos debiendo. Pero solo cuando de manera desinteresada, cuando vivimos de una manera proactiva, sirviendo y respetando a los demás, honrando a las demás personas, puede lograrse que la oración de Jesús por nosotros sea una realidad. Y recuerde que lo oró por nosotros también, no solamente por los discípulos allá. Así que entonces, gracias a Dios, puedo yo decir, sin temor a equivocarme, y usted es testigo de eso, de que el deseo y el propósito de que cada una de las personas que estamos aquí es el de agradar a Dios, ¿no es cierto? Cuando usted se levanta en la mañana, usted no dice: hoy yo quiero pecar, hoy yo quiero caminar lejos de Dios. No, el deseo suyo cuando se levanta es: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a hacer el bien. Yo quiero bendecir a otros, quiero ser bendecido también. Ese es el deseo de cada uno de nosotros. Y yo creo que de cada uno de los que nos están viendo a través de la internet también. Pero al igual como Pablo se expresaba de la iglesia cristiana allá en Roma, él también pudo expresar de la misma manera aquí, y yo me puedo expresar de ustedes. Esto es lo que Pablo decía. Puedo ver que en la iglesia, como ustedes, cada uno de ustedes utiliza sus dones, sus talentos, sus habilidades para servir a Dios y a la congregación. Algunos se dedican al ornato y el aseo, otros se dedican a la música, otros a los audiovisuales, otros a enseñar a los jóvenes y niños, otros nos dedicamos a predicar, otros a aconsejar. Cada uno de nosotros hacemos algo beneficioso para el otro. Algunos hacen cosas incluso más o menos visibles, como estar en su hogar, doblando rodillas y orando por cada uno de ustedes que quizás ni conocen.
pero están orando por cada hermano y hermana de la iglesia, orando por el bienestar de la congregación. Así que es importante, y eso lo escribió Pablo acerca de la iglesia de Roma en Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice así: por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad. La bondad es esa iniciativa siempre de hacer el bien. Abundan en conocimiento, personas que estudiaban la palabra de Dios y que están capacitados no solamente para instruirse a sí mismos, para instruir a otros también. Así que es el momento también de servirle al Señor. Si ya tienes mucho tiempo estudiando la palabra del Señor, es el momento de compartir ese conocimiento con otros también. Pablo decía: si alguno tiene el don de servicio, que sirva; si alguno tiene el don de dirigir, que dirija; si alguno tiene el don de predicar, que predique. Porque es así como servimos a Dios, sirviéndole a los demás, instruyéndonos unos a otros. Así, ¿qué podemos hacer entonces para que esta armonía y amor de unos por los otros no se extinga, sino que más bien continúe creciendo? Ese servicio que usted hace, que mañana no se desmotive, sino que más bien cada día diga: yo voy a seguir adelante. Es más, hoy hice una cosa, mañana voy a hacer dos. ¿Cómo podemos mantener esto? Bueno, siempre he dicho que gracias a Dios tenemos la Biblia, su palabra. Y la Biblia es un mapa, un plano que nos ayuda a nosotros y nos dirige como iglesia, nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos trae la respuesta a todas nuestras preguntas. Porque por medio de ella podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de usted y de mí. Así que el apóstol Pablo aconseja a la iglesia de Éfeso sobre cómo construir, mantener esa armonía de la cual Jesucristo estaba orando. Así que el primer consejo que Pablo le da a esta iglesia es que eviten toda conversación obscena. ¿Escucharon bien? Evite toda conversación obscena. No solo son de mal gusto, sino que no edifican, contaminan la mente y el corazón. Que nuestro hablar sea un hablar puro, honesto, sincero. Segundo, Pablo le recomienda abandonar la amargura, la ira, los enojos y los gritos. Así que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debemos de aprender a controlar nuestras emociones, a no a explotar como un volcán lleno de enojo, gritando. Y el problema es que muchas veces se le grita a las personas más cercanas, a los miembros de la familia, a los que se supone que debemos de cuidar y amar. Y Pablo le dice a la iglesia: primero, no usen palabras groseras, no usen palabras obscenas. Segundo, no se dejen llevar por la ira y el enojo, trátense con amabilidad. Usen palabras amables. No podemos permitir que las emociones descontroladas hieran a otras personas, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, los más cercanos, a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia. Recuerde que lo que hacemos por otra persona, lo estamos haciendo como para el Señor. ¿Recuerda? Lo que hiciste a uno de mis pequeños, lo has hecho conmigo. Y la única forma para ayudarnos a nosotros a controlar nuestras emociones, nuestra forma de hablar, es viendo a Cristo en las otras personas. No viendo a su enemigo, a su jefe, al hijo que se porta mal, no, es viendo a Cristo, viéndolo con ojos de misericordia, con ojos de amor y de perdón, así como Él los tiene por usted y por mí. Tercero, Pablo le dice que abandonen toda calumnia y forma de malicia. Y en esto forma parte también el chisme. Cuando oiga algo que usted no puede comprobar,
pare a esa persona que sabe que vamos a parar aquí. Mejor llamemos a la persona de la cual usted me está hablando para que ella misma se pueda defender. Si no está aquí la persona, no quiero oírlo. Abandonen toda calumnia. Es el tiempo de dejar la mentira atrás. La malicia. Nos llama a controlar la lengua. Qué difícil. Santiago dice que la lengua es el miembro, uno de los miembros más pequeños del cuerpo, pero el más peligroso de ellos. Dice que por medio de la lengua, y no hablo del miembro de la lengua, sino lo que la lengua puede hacer, hablar, por medio de las palabras nuestras, podemos encender una guerra. Por medio de nuestras palabras podemos ayudar a una persona a levantarse, como también la podemos destruir. Así que Pablo nos llama a aprender a controlar nuestro lenguaje, nuestra lengua. Dice que si a los caballos siendo grandotes les ponen un freno, nosotros también deberíamos de tener uno, es lo que dice Pablo, para refrenarnos. Cuando vaya a decir algo con ira, con enojo, muérdase la lengua, no lo diga. Porque las palabras que usted dice no vuelven atrás. Es como sacarle la crema dental a un tubo de pasta. Usted no la puede meter una vez más hacia atrás. Cuando usted dice algo, ya eso queda ahí. Y una palabra que duró en un segundo decirla, le puede costar toda su vida tratar de enmendarla. Así que lo mejor es no decirla, ¿no es cierto? Así que 3 cosas nos pide Pablo. Así que debemos de ponerle freno a toda palabra que no edifique, que destruye en lugar de construir. Efesios capítulo 4, versículos 29 al 31 dice: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Así sigue diciendo Pablo: no agravien al Espíritu Santo, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Dice: abandonen la ira, la amargura, el enojo y los gritos, calumnias y toda forma de malicia. Consejos maravillosos del apóstol Pablo para nosotros. Cuando de manera intencional llevamos a cabo estos consejos que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Éfeso, podemos tener éxito en vivir en armonía. Llevando a cabo entonces sí el deseo de esa oración majestuosa de Cristo, podemos llenar el anhelo del corazón de nuestro gran Maestro de ser unos, así como Él y nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Así que sigamos velando unos por otros, cuidándonos cada uno de nosotros en oración, respetándonos, amándonos, dándonos a conocer al mundo que por medio de nuestro servicio somos las manos, los pies y la voz del Señor Jesucristo. Recuerde lo que Pablo dice en Romanos capítulo 15, 13 y 14, que el Dios de la esperanza llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando Cristo oró al Padre y dice: Padre, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno, lo que Él está diciéndole al Padre es: Señor, si ellos siguen este consejo, si ellos son uno, van a tener esperanza porque juntos se van a ayudar, van a tener alegría porque juntos van a tener victoria, van a vivir una vida abundante porque no están solos. Así que hermoso es trabajar en pos de alcanzar la unidad de la iglesia, vivir en armonía
Y Pablo decía, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad. Ustedes están tendientes a hacer el bien, abundan en el conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sigamos haciendo el bien, hermanos. Sigamos escuchando y poniendo en práctica la palabra de Dios. Porque si hacemos esto, vamos a ser unos en Cristo. Vamos a cumplir el deseo y el propósito del Señor. Y esa oración de Jesucristo al Padre se va a hacer una realidad. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Por recordarnos, Señor, que nosotros somos llamados a ser uno en Cristo, a vivir en armonía, a pesar de nuestras diferencias, pensar en lo que nos une. Nos une una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Así que, Señor, unidos en el amor entretejido que nos ha dado el Padre y por el poder del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos dé la fortaleza y el poder realizarlo y hacer uno solo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.